Hola a todos de nuevo. Espero que os gustara el tema de antes porque creo que vamos a estar en algo muy relacionado. Ahora mismo va a hablar Ferran de Tesera. Tesera es una empresa, si no la conocéis, os ofrece Database as a Service. Bueno, que vosotros os creéis vuestro propio Database as a Service y nosotros la llevamos muy cerca del corazón porque nos ha ayudado un montón durante la organización de KCD Spain. Así que son primos hermanos, vamos a decir. Van a hablar de Ensemble. Lo tenía apuntado porque no sé si es Ensemble o Ensemble o algo parecido, pero ahora Ferran nos lo dice, que es un operador que han creado para desplegar bases de datos en Kubernetes y las cosas buenas y las cosas malas que han visto en el camino. Pues nada, Ferran, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Ferran Borreguero y, bueno, soy el CEO y CTO de Tesera. Ahora luego hablaré un poquito de Tesera, pero, bueno, decir que somos una startup bastante joven. Empezamos hace menos de un año en Valencia y, bueno, formamos parte del programa de incubación de Lanzadera. Yo personalmente, a nivel profesional, siempre he estado un poco ligado al cloud. Empecé en la universidad en temas de desarrollo del cloud para proyectos europeos y después me moví un poquito a blockchain y Ethereum durante los siguientes años, pero, bueno, siempre relacionado con temas de cloud y automatización, ¿no? Y sobre todo Go. Entonces era difícil no acabar en Kubernetes. Bueno, os explico un poco. Tesera, nosotros somos sí que está bien decir que somos un database as a service, pero por ahora nuestra visión general es la de ser un cloud data platform, ¿no? Una plataforma integrada para lo que es gestión, almacenamiento y procesamiento de datos de forma unificada. Creo que, como todos sabemos, actualmente hay un boom de los datos. Las empresas quieren ser mucho más data-driven y hacer más o menos que cada parte de los departamentos realicen decisiones usando los datos, ¿no? Y un reflejo de esto un poco son todas esas herramientas de DevTools y de SaaS que han aparecido. Vemos Snowflake, ClickHouse, Airbyte, Fivetran. El problema con todas esas herramientas y con todo este ecosistema fragmentado es que las organizaciones tienen que invertir muchos recursos en coordinar esas herramientas y combinarlas. Y desafortunadamente se crean muchos data silos. El objetivo de Tesera un poco es solucionar ese tema, ¿no? No buscamos sustituir esas herramientas, sino facilitar su integración dentro de la organización. Entonces, dentro de esa misión que hacemos en Tesera, lo primero en lo que nos estamos centrando, por eso ahora sí que somos un database as a service, es en la parte de almacenamiento, ¿no? De cómo almacenar de forma efectiva información. Estos 3 puntos de aquí arriba son nuestras características de empresa. Somos un cloud agnóstico, lo que significa que nos basamos cuanto más posible en herramientas open source, sobre todo Kubernetes, para no depender de ningún vendor. Somos open source, de forma que todas nuestras herramientas fundacionales son de código libre y somos modulares. Eso significa, pues, que intentamos adaptarnos a cuantas más herramientas posible. Entonces, como he dicho, nos vamos a centrar en ese punto primero del almacenamiento. Un poco lo que nosotros buscábamos al principio cuando fundamos Tesera y sobre todo relacionado con Kubernetes era descubrir las formas más óptimas que teníamos dentro de Kubernetes de gestionar bases de datos. Y un poco el objetivo de esta presentación es contar esas experiencias que hemos tenido nosotros, qué limitaciones hemos observado en operadores y en stateful sets y un poco cómo las hemos intentado solucionar con Ensemble. Entonces, me gustaría destacar primero un punto que es por qué o las limitaciones actuales de usar un servicio hosted cuando nos referimos a bases de datos. Entonces, principalmente, bueno, es el vendor locking. Después, hay un soporte limitado para bases de datos open source y qué versiones puedes usar. Tienes una observabilidad limitada sobre lo que está pasando dentro de tu base de datos. Y, bueno, pierdes casi un poco el control de copias de seguridad, cuándo se hacen y cómo las puedes hacer. Y, sobre todo, apuntar esos costes ocultos o el coste de esa infraestructura. Justo la semana pasada hubo un blog de Andreessen Horowitz, el Venture Capital, que decía de los servicios hosted de un 30 a un 70% del coste son beneficios para las empresas cloud, ¿no? Entonces, teniendo esos márgenes de beneficios y teniendo en cuenta el coste, creo que
creo que es sensato buscar alternativas, sobre todo si, como intentemos explicar, se puede conseguir las mismas garantías que un servicio hosted, sobre todo a nivel de bases de datos. Entonces, creo que una de las primeras preguntas que se hace cualquiera que empieza con Kubernetes es si está listo para bases de datos, ¿no? Y nosotros también nos preguntamos eso cuando empezamos. Sí que es verdad que el ecosistema no está tan maduro como pudiera ser el despliegue y gestión de aplicaciones stateless, con todo el ecosistema y todas las herramientas que tiene detrás. Pero bueno, más o menos así a vista general sí que se pueden ver varias empresas que están empezando a usar Kubernetes, sobre todo para las partes ya más enterprise de la organización, de gestión de fallos. Este, por ejemplo, es el CTO de PlanetScale y ellos usan MySQL y Vitess y el operador de Vitess y Kubernetes para toda su infraestructura de sus SaaS, ¿no? Pues tenemos ejemplo de Cassandra en producción, otro ejemplo de MySQL o cómo usan Elasticsearch dentro de eBay. Entonces, un poco, antes de entrar un poco en lo que es Kubernetes, creo que hace falta explicar primero o entender cuáles son los desafíos que existen cuando se ejecuta una base de datos, ¿no? Y esta es un poco la lista que os quiero explicar. El primer desafío es la provisión de los recursos, ya sea el recurso computacional y el almacenamiento de datos. El siguiente desafío es lo que se llama el descubrimiento, hacer que esos nodos se conecten entre sí. Aquí hay diferentes estrategias, de cada base de datos implementa una, tenemos por DNS, por archivos de configuración, por comandos. Después tenemos la distribución, en la que el usuario tiene que poder acceder a esos nodos de la base de datos. Tenemos la escalabilidad, es decir, ser capaz de escalar el nodo tanto horizontalmente como escalar cualquiera de los nodos verticalmente. Y ya otro matiz de este ciclo de vida, que es transversal a todos los demás, es la gestión de fallos, ¿no? Tienes que saber gestionar todos los fallos a cualquier nivel de este ciclo de vida. Entonces, sí. Entonces, de entre todos los bueno, vamos a empezar ya a explicar la parte de Kubernetes. De entre todos los patrones dentro de Kubernetes, el stateful set es el patrón más conocido, ¿no? Sí, el stateful set es el patrón más famoso y más conocido para la gestión, lo que es la gestión del estado. Es un despliegue nativo de Kubernetes en el que cada pod tiene es parecido a un replica set, pero la única diferencia es que cada pod tiene un identificador único, en lugar de un identificador aleatorio como en un replica set. Este matiz tan pequeño lo que permite es que podamos asociar volúmenes de datos a un nodo, como con un Persistent Volume Claim, PVC, que es como se llama la forma que tiene Kubernetes de asociar estado. Y si ese nodo en algún momento se cae y se reinicia o se actualiza, ese volumen de datos siempre está asociado a ese nodo, ya que el nombre del nodo es el mismo. Entonces, con este pequeño matiz, de repente conseguimos que un despliegue pueda mantener el estado, aunque haya actualizaciones o reinicios. Entonces, aquí en la diapositiva podéis ver un ejemplo de un stateful set, ¿no? Donde se define el número de réplicas, el template de la configuración para cada réplica y ya abajo, pues, el volume claim template, ¿no? Este PVC que dice cuánto volumen de datos se le asociará a cada nodo, ¿no? La pregunta ahora ¿es esto suficiente para solucionar un poco todos los problemas que hemos explicado antes? Pues lamentablemente no, esto no es suficiente. Con este pequeño archivo no es posible codificar toda la lógica que existe dentro de una base de datos. Y os pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en Redis, cuando se crea un nodo, se tiene que enviar un archivo join para conectar esos nodos. O en Elasticsearch, antes de eliminar un nodo, se tienen que migrar la información de ese nodo a otro nodo, ¿no? Esto se llama post-hook y pre-hooks, ¿no? Este concepto de hook. Aunque estas acciones en concreto sí que se pueden codificar en ese YAML con scripts en bash, no es un proceso escalable que se pueda aplicar a todas las bases de datos
y a todos los casos de uso, ¿no? Por eso no ejecutar un stateful set directamente para una base de datos no es factible. Incluso en el ejemplo oficial de Kubernetes de la documentación para un stateful set, veréis que no solo es desplegar el stateful set, sino que hay un proceso posterior. En ese caso usan Zookeeper. Entonces, ¿la solución cuál es? O la solución a la que ha llegado un poco la comunidad es coger esos archivos en bash y convertirlos en un operador, ¿no? Mover esa lógica de archivos en bash a código en Go o en Java, Go sobre todo. Entonces llegamos a los operadores. Los operadores, bueno, fueron creados por la empresa CoreOS para el operador de etcd, que fue el primero. Y lo que hacen un poco es extender la lógica de Kubernetes. Lo forman dos tipos de objetos. Por un lado tenemos el Custom Resource Definition o CRD y por otro el controlador. El Custom Resource Definition o CRD define el formato del archivo YAML que el operador espera recibir del usuario. Mientras que el controlador define la lógica de qué va a hacer cada vez que un usuario le envíe un archivo YAML, que siga ese formato, ¿no? Hay unos 40 operadores de bases de datos actualmente. Hay unos 40 operadores. Nosotros hicimos un poco un análisis de la mayoría de ellos para un poco ver la utilidad de cada uno y si se correspondían a las necesidades que teníamos, y descubrimos una serie de, no tanto problemas, pero limitaciones a la hora de usarlos, ¿no? Que es los que voy a describir a continuación. Empezaremos con la consistencia, y es que hay tantos operadores programados, tantos de diferentes maneras, que dificulta un poco la forma en la que los usuarios tenemos que usarlos, ¿no? Y voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, hay problemas de consistencia a nivel del ciclo de vida. En tanto en cuanto cada operador es diferente, cada uno hace cosas de manera diferente y crea sus propias acciones. Y aquí tenemos unos ejemplos. Este operador, el primer operador de Redis, puede provisionar un clúster básico, pero no puede escalarlo. En el caso del operador de ClickHouse, el operador gestiona a la vez ClickHouse más Zookeeper, que es una dependencia de ClickHouse. O en el caso del operador de Elasticsearch de Zalando, no permite configurar los nodos internos del clúster. Entonces, empezamos a ver que cada operador más o menos sigue su propio camino, no hay unos estándares básicos. Esta consistencia a nivel del ciclo de vida un poco se ve reflejada en los esquemas que cada operador define. Son totalmente diferentes cada uno del otro. Aquí vemos un esquema para Zookeeper, define réplicas y una configuración, digamos, parametrizada. Después tenemos el de RabbitMQ. El formato es parecido, pero ahora la configuración está en RAW con un archivo. Después tenemos ClickHouse, que ahora no solo define réplicas, sino también define shards y usa templates. Elasticsearch, el operador oficial de Elasticsearch, en el cual define diferentes tipos de nodos, porque Elasticsearch tiene múltiples nodos en su topología. Y después el operador de Elasticsearch de Zalando, que ya directamente no define tipos de nodos, solo número de réplicas totales. Entonces vemos cómo, de nuevo, falta esta consistencia a la hora de usar los operadores. Y un tercer matiz problemático en esta consistencia lo vemos ya a nivel de workflows, de cómo se usan a nivel operacional. Entonces, no hay estándares para cómo se aplica la seguridad o monitorización o logs o la gestión de esos recursos internos que algunas bases de datos tienen, ¿no? Entonces, estos problemas de consistencia al final no son deal breakers. No implica que ese operador no se vaya a poder usar ni que el otro no vaya a funcionar. A lo mejor no cumple con todas las expectativas cuando uno lo quiere hacer. Lo que estoy intentando transmitir es que a nivel del ecosistema de usar bases de datos dentro de Kubernetes, esto dificulta mucho que se adopten bases de datos, porque implica que los desarrolladores tienen que investigar los formatos que a veces pueden no estar documentados, qué hace cada una de las bases de datos o cómo interconectar diferentes modelos de seguridad para los datos. Entonces, creo que a nivel de UX de la organización es muy complicado. Y
La otra limitación, que ya sí que es más un pequeño problema de los operadores actuales, es que los volúmenes de datos no son del todo escalables. Entonces, la mayoría de operadores, no todos, pero la mayoría, están basados en stateful sets. Y cuando los volúmenes de datos se definen dentro de un stateful set, los volúmenes de datos no se pueden escalar automáticamente cambiando ese archivo YAML. Es un issue que hay pendiente, el 68737. Y bueno, está pendiente de que se arregle. ¿Qué significa esto? Esto significa que muchos operadores automáticamente no pueden escalar los volúmenes de datos, ¿no? Y eso sí que ha sido un problema para algunos de los tests que estábamos haciendo, cómo planeábamos usar algunos operadores que otros. Sí que hay algunos parches, y no voy a entrar en detalle, pero estos dos operadores sí que aplican algunos parches que se pueden usar, pero al fin y al cabo estos son parches, no son ideales a nivel de producción y a lo largo del tiempo, depender de ellos. Y no todas las bases de datos los implementan. Creo que solo unos 5 operadores implementarán estos parches. Entonces, nosotros después de realizar este análisis llegamos a un punto en el que era curioso pensar que al final lo que Kubernetes solucionó al estandarizar el despliegue de contenedores en un entorno que estaba fragmentado de diferentes proveedores, ahora nos encontramos la misma situación dentro de Kubernetes para operadores de bases de datos. Un entorno totalmente fragmentado en el que no hay ningún estándar y en el que eso implica problemas para su adopción. Y bajo esa premisa es sobre la que empezamos a desarrollar el proyecto Ensemble. Entonces, Ensemble es un proyecto de código libre. Luego podéis ver el GitHub, no se nos ha olvidado ponerlo. Entonces, Ensemble es un operador modular de Kubernetes y es un framework que tiene plugins para diferentes bases de datos. Y esos plugins definen pues, reglas de provisión, de configuración, de actualización y de distribución, todo tipo de reglas. Y nada, entonces Ensemble usa esos plugins como una forma de estandarizar el despliegue de bases de datos. De sus características, por un lado, Ensemble es modular, como he comentado, tiene plugins escritos en Go que definen pues, una gran variedad de cosas que después Ensemble usa para desplegar las bases de datos. Después existe un framework interno, el SDK, que facilita esta implementación de plugins. Actualmente tenemos implementados 4 bases de datos: RabbitMQ, Cassandra, Dask y Zookeeper. Hemos intentado coger una variedad de bases de datos, colas y schedulers un poco para ver hasta dónde se puede estirar ese API unificada que estamos diseñando. Y en un futuro muy cercano queremos implementar ClickHouse, Elasticsearch, Kafka y Redis. Entonces, una de las características es que tiene un controlador propio. Significa que trabaja directamente sobre pods, y que son el bloque más básico dentro de Kubernetes. No depende de un stateful set, lo que permite que se pueda escalar esos PVCs que con el stateful set no se pueden escalar. Y después, nosotros tenemos la flexibilidad que un stateful set no tiene para implementar lógica específica para bases de datos. Al fin y al cabo hay que pensar que un stateful set está enfocado en una cosa solo, en realizar aplicaciones con estado. Entonces, cuando se diseñó y cuando se programa un stateful set, se toman decisiones que a lo mejor no son las más efectivas o no podrían ser las más efectivas cuando se usan con bases de datos. Nosotros no tenemos ese problema, podemos realizar acciones específicas para bases de datos. Y luego la otra característica es que nos podemos integrar con los plugins de backends directamente. Y ahí tenemos algunos ejemplos de las tipo de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos establecer un orden explícito de desescalado, eliminar primero las bases los nodos de la base de datos que están más atrasados en la sincronización, si se da el caso. Todos esos tipos de lógicas hoy día con el stateful set no son posibles y no creo que sean posibles en un futuro, dado que no está enfocado para estos casos. Entonces, otra de las características, ahora que ya hemos hablado de la parte interna, vamos a hablar un poco de la parte externa, de cómo se interactúa. Aquí falta algo, pero bueno.
Vale, Ensemble tiene un esquema único para un esquema CRD único. Y lo siento, pero tendría que haber aparecido una foto del esquema ahora, pero no está. En la web podéis ver el formato del esquema y cómo se interactúa. Entonces, hay un esquema único con el que se puede acceder o desplegar todo tipo de bases de datos. Soporta múltiples topologías, o sea, es decir, bases de datos como RabbitMQ que tienen un solo tipo de nodo o bases de datos como Elasticsearch que tienen múltiples nodos. Y tiene campos en ese CRD que son arbitrarios y que los define cada plugin. Por ejemplo, Zookeeper tiene un parámetro que es el tick time. Pues tú puedes definir el tick time dentro de ese CRD. Entonces, en un futuro lo que queremos hacer es validar esos campos on runtime a través de webhooks. Otra cosa que también podemos hacer, que hasta ahora no se podía hacer, y también implica los CRDs, tenemos un CRD especial para los recursos internos de la base de datos. Por ejemplo, usuarios en RabbitMQ, políticas de acceso de ClickHouse o índices de datos de Elasticsearch. Pues también se pueden cambiar ese tipo de recursos a través de Ensemble. Los plugins definen esos recursos, los parámetros que tendrán y las operaciones para crear, actualizar o eliminar esos recursos. Es un sistema completamente flexible en ese respecto. Y un poco todo este estándar de un poco se ve reflejado también en la consistencia de los workflows que tú puedes ejecutar a nivel de organización o de desarrollador. De forma que Ensemble te asegura que puedes soportar todo el ciclo de vida a nivel de provisión, escalado, actualización de todas las bases de datos o los backends que implementa, incluso a nivel operativo. Aplicar reglas de monitorización, seguridad o logs ahora es muy fácil, ya que tenemos ese estándar común a todas las bases de datos. Y encima los plugins requieren pocos cambios para dar soporte a estos workflows. Entonces, en un principio, el concepto que nosotros estamos intentando conseguir es lo que llamamos el Self-Database as a Service, que es que a través de una misma interfaz, en este caso Kubernetes, cualquier organización pueda desplegar dentro de su infraestructura todo tipo de infraestructura de datos, todo tipo de bases de datos y dejar a Ensemble que se encargue de esa automatización, gestión y monitorización, pero teniendo las mismas garantías como si se estuviera ejecutando en un servicio hosted. Nosotros estamos bastante convencidos que son bastante similares esas garantías que Ensemble puede ofrecer con las que puede ofrecer un servicio hosted. Y bueno, ofrece unas pocas más flexibilidades. Entonces, a partir de aquí, creo que nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? De si está Kubernetes listo para bases de datos. Y en este caso, creo que depende de 3 factores, incluso usando Ensemble. De la base de datos que se esté usando, según si usa mucha más CPU o RAM, por ejemplo, como Cassandra o Presto, es más complicada de usar en Kubernetes que si usa Redis. La topología del clúster, si tienes nodos específicos para ejecutar bases de datos o se ejecuta en el mismo sitio que tus aplicaciones, y la carga de datos que se está lanzando. Entonces, creo que cada organización y cada equipo y cada caso de uso tiene que valorar estas cosas. Lo que intentamos hacer con Ensemble es que sea más fácil dar respuesta a estas preguntas. Y un poco ya para acabar, queremos compartir un poco cuál es nuestra visión un poco del futuro. Entonces, para nosotros, Kubernetes seguirá siendo ese panel de control para gestionar las aplicaciones, pero las bases de datos no se van a desplegar necesariamente dentro de pods, contenedores en Kubernetes, sino que se podrán ejecutar en máquinas virtuales o en bare metal en el cloud, o incluso en sistemas on-premise en VMware. Entonces, eso, Kubernetes no será necesariamente el que haga el scheduling de los pods, sino que aplicaciones externas como Ensemble o similares podrían hacer ese scheduling de las máquinas virtuales. Y igualmente, independiente de que se ejecuten en otro entorno, estas bases de datos estarían integradas con todo lo que es los sistemas de seguridad y monitorización de Kubernetes. Nosotros lo que esperamos es que Ensemble sea útil como building block para esa infraestructura del futuro. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Ahí tenéis el link para Ensemble y mi email por si queréis estar en contacto.
Y bueno, tenemos, justo la semana pasada acabamos la nueva versión de la página web de Ensemble y tenemos links para la comunidad, tenemos un chat de Discord donde podéis compartir cualquier cosa. Y también tenemos Office Hours todos los jueves por si queréis, bueno, comentar cualquier cosa o tenéis alguna pregunta sobre Ensemble. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferran. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Me escuchas? Que creo que te has puesto... Sí, te escucho. Sí, perfecto. Genial. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. La primera, ¿tenéis planteado incluir operaciones de día 2, tipo backup, monitorización, etcétera, dentro del operador o creéis que es algo más externo? A nivel de... hay que comentar primero es hasta dónde se puede estandarizar todo el proceso de la gestión de bases de datos, ¿no? Monitorización parece bastante fácil a estas alturas estandarizar cómo todas las bases de datos monitorizan, ¿no? Entonces, eso sí que es un tema que sí que estamos pensando cómo introducirlo en un futuro. A nivel de backup sí que es más complicado porque cada base de datos es un mundo. Entonces, sí que cuesta un poco más ver cómo se estandarizaría esa capa y por eso para esa parte sí que no puedo dar ninguna respuesta. Nuestro objetivo sería que sí, pero habría que ver caso por caso. Genial. Tenemos otra pregunta más por aquí. Ok, has dicho que soportabais 4 bases de datos. Nos preguntan que cuál os ha dado más problemas de integrar y cuáles han sido los motivos de ello. Sí, la que ha dado más problema fue... Hay algunas como Dash que en media hora estaba integrada con todo el framework. La que más problemas ha dado es RabbitMQ, sobre todo porque usa Erlang y sobre todo usa unas herramientas nativas de Erlang para conectar con los DNS. Entonces, hace unas historias muy raras con los DNS, de las identificaciones de los DNS, de repente un puerto no está disponible. Entonces, esa es la que más problemas ha dado. Pero bueno, lo importante y donde se nota un poco la ventaja de Ensemble es que ahora es completamente determinista. Entonces, cada vez que le damos, se conecta al clúster. Entonces, ya hemos encontrado cómo se hace. Ok, y déjame mirar, creo que es la última pregunta esta ya. Vale, bueno, vemos en el banner el GitHub de Tesera, bueno, de Ensemble en este caso. En caso de que quisieras añadir un nuevo plugin, ¿tendría que ser un plugin que se crea como pull request dentro de Ensemble o podrías usar el tuyo propio desde otro repo o lo que sea? Por ahora estamos dentro del mismo repositorio de Ensemble, pero en un futuro nuestro objetivo es modularizarlo, de forma que cualquier Docker pues pudiera hacer referencia, cualquier contenedor Docker ejecutándose, Ensemble se pudiera conectar y sería la referencia de ese backend, ¿no? Y queremos hacer ese sistema modular para introducir también actualizaciones de los backends, por si hay alguna versión nueva de alguna base de datos, pues que se pueda un poco introducir y un poco actualizar todos los backends. Pero por ahora sí que tiene que ser un pull request a Ensemble. Estamos intentando un poco finalizar un poco ese SDK para que sea mucho más fácil a partir de así escribir los plugins. Hemos estado un poco parados hasta que finalizábamos el SDK, pero ya está bastante avanzado. Genial, Ferran. Pues compruebo, no hay nada más. Muchísimas gracias por la charla. Muy interesante lo que habéis hecho con Ensemble y, bueno, pelearos con los operadores para romper esta fragmentación que, concuerdo contigo, la hemos movido de un sitio a otro. A ver si lo vamos o lo vais mejorando con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.